Saludos, bienvenidos nuevamente al curso de ensayos no destructivos dictado por el Instituto Universitario de Aeronáutica Civil. Mi nombre, ingeniero Luis Bernardo Jiménez Rodríguez, y los estaré acompañando como su facilitador. En esta oportunidad trataremos en el módulo 5 las corrientes inducidas o corriente eddy. Eddy current por su nombre en inglés. El objetivo del módulo: distinguir las diferentes técnicas de inspección utilizadas en corrientes eddy para el monitoreo de daños de estructuras aeronáuticas. El contenido de este módulo es el siguiente. En primer lugar, los fundamentos de las corrientes inducidas, la normalización utilizada a nivel internacional, definiciones y conceptos básicos, el principio de funcionamiento de la inducción por corriente electromagnética, los procedimientos de aplicación, sondas, bobinas o transductores usados en esta técnica de inspección, ventajas y limitaciones y el ámbito de aplicación. Las corrientes EDI se fundamentan en la inducción de corrientes electromagnéticas sobre superficies o materiales ferromagnéticos, no ferromagnéticos y partes no metálicas que sean eléctricamente conductoras. Para ello se toma en cuenta la inductancia que puede generar una bobina de prueba que, al acercarse a un material con estas condiciones, permita una mayor o menor impedancia para el flujo de las corrientes electromagnéticas. En forma general, la excitación de una bobina con una corriente alterna va a inducir en un material de prueba una corriente o un campo magnético que puede ser detectado por una segunda bobina, y esto va a permitir una variabilidad en el campo, en el voltaje detectado por un equipo especial para ello, donde va a permitir determinar cualquier discontinuidad o falla en una pieza utilizada en la prueba. En cuanto a la normalización, ya sabemos por las clases anteriores que las técnicas de inspección por pruebas no destructivas son técnicas altamente normalizadas y regidas por una serie de normas internacionales como la ASTM, la SAE y las normas ISO. Es importante señalar que para aplicar una buena técnica de corriente inducida se hace imprescindible conocer las propiedades y características del material al cual se le va a realizar la prueba. Entre sus condiciones principales o características principales debemos tomar en cuenta la permeabilidad y la conductividad del material a inspeccionar. Esto porque, dependiendo de su permeabilidad y conductividad, nos va a permitir hacer una buena selección del probador o de la bobina que se va a utilizar para la prueba, tomando en consideración dos factores que son la inductancia, que es la capacidad de un dispositivo para generar voltaje, en este caso de la bobina, y de la impedancia, que se refiere a el tipo de material que se está inspeccionando y la permisibilidad que va a dar en dejar fluir la corriente alterna eléctrica sobre su superficie. Por otro lado, tenemos el concepto de discontinuidad, que es un concepto que ya conocemos y que es ampliamente usado en las técnicas de ensayos no destructivos, donde se refiere a todo aquel defecto, grieta, ranura que genere una falla en un material o que genere una distorsión en el material. El concepto de discontinuidad lo hemos manejado en
tintes penetrantes, en partículas magnéticas y en cualquier tipo de inspección por ensayos no destructivos. En el caso de la corriente inducida, esta discontinuidad o defecto, que puede ser una fractura, una grieta, una picadura o simplemente corrosión, va a generar una distorsión y una variación en el flujo normal de la corriente inducida generada por la primera bobina, y va a poder ser detectada por el transductor o la bobina utilizada. Va a poder ser detectada por esta segunda bobina que se utiliza en la prueba. Eh, por supuesto, estas discontinuidades tienen que ser superficiales o subsuperficiales, con una profundidad máxima de hasta 6 milímetros de espesor, dependiendo de el tipo de material y dependiendo de el tipo de bobina o transductor que se esté utilizando. En cuanto al término factor de llenado, es un término utilizado en la inspección de corriente eddy para describir que también estará electromagnéticamente acoplado un objeto a la bobina que lo rodea. En este caso tiene que ver principalmente con el diámetro de la bobina utilizada y el número de vueltas o el largo de ese alambre de la bobina referenciado a el diámetro de la pieza. En este caso, esto va a permitir una mayor inductancia o una mayor generación de voltaje que abarque una mayor superficie sobre la pieza. Por supuesto, este factor tiene que estar tomado en consideración dependiendo del tipo o de las dimensiones de geometría de la pieza a inspeccionar. Otro concepto o término utilizado en las corrientes eddy es el concepto de efecto de borde. El efecto de borde es un fenómeno que ocurre al usar una bobina y acercarse a los límites geométricos de la pieza que se está probando. Esto va a generar una fuga o una distorsión del campo de la corriente inducida, el campo magnético generado por la corriente inducida, lo que puede generar una falsa señal o una interpretación errónea de un defecto. Es por eso que se hace muy importante tomar este efecto en consideración cuando nos estamos acercando al borde de una pieza a la cual se le está haciendo la inspección. Por otro lado, el efecto lift off es un efecto de separación donde, cuando no hay un buen contacto o un buen acoplamiento entre la bobina y el material o la pieza a inspeccionar, va a generar una distorsión o un falso contacto que pueda también ocasionar una falla o una señal errónea en el instrumento. Es por eso que, para evitar este efecto, se hace en primer lugar un barrido de la prueba de la pieza. Se hace un barrido con el palpador y se aumenta o disminuye la ganancia a fin de disminuir el efecto light off. El principio de funcionamiento de la corriente eddy o corriente inducida se basa en la excitación de una bobina con un voltaje de corriente alterna. Una vez excitada esta bobina, que la podemos llamar bobina primaria, esta generará o creará un campo magnético conocido también como campo magnético primario. Al acercar esta bobina previamente excitada a un material conductor, este inducirá en este material conductor o material de prueba una corriente eléctrica circular, conocida como corriente focal o corriente eddy o corriente parásita. Esta inducción de corriente eléctrica está ampliamente demostrada en la ley de inducción de Faraday.
La corriente circular de Foucault va a transformar el material conductor en un electroimán que va a generar un campo magnético secundario. Este campo magnético secundario se opone al campo magnético primario generado en la excitación de la bobina inicial, lo cual va a generar una fluctuación en el voltaje generado por la bobina y que va a ser sensado en el equipo especialmente diseñado para esto. Mientras mayor sea el voltaje utilizado, el voltaje alterno utilizado, y mayor sea el campo magnético aplicado, igualmente exista una mayor conductividad del material de prueba, esto va a generar mayor o más intensa de la corriente parásita o corriente eddy. Esto es debido a que se genera un efecto de impedancia en la bobina de prueba, lo cual reduce la reactancia inductiva de la bobina a medida que aumentan las corrientes de Foucault o de corriente parásita. Es importante señalar igualmente que aquellas piezas que tengan un material aislante como un recubrimiento no metálico o pintura, aún así teniendo esta capa, dependiendo del espesor de la capa, se puede aplicar la corriente inducida, simplemente aumentando la ganancia y permitiendo que la intensidad de corriente que eh, entre o que se desplace a través del material conductor pueda ser detectado por el equipo. En forma general, con la técnica de corriente inducida o corriente eddy, podemos determinar discontinuidades superficiales, subsuperficiales, grietas o también eh, porosidades originadas por corrosión e inclusive capas de superficie no conductoras en un material conductor. En cuanto a las consideraciones previas que debemos tomar en cuenta en el material a probar o en la prueba o en la pieza a inspeccionar, debemos tener en consideración, en primer lugar, su geometría y las dimensiones. Una pieza con una geometría muy complicada va a ser complicada también la detección del defecto, porque vamos a encontrar mucho defecto por borde. Igualmente, debemos valorar el tipo de material al cual estamos haciendo la prueba, considerando cuál es la conductividad, cuál es su capacidad de conducción electromagnética de esa pieza. La ventaja que tenemos en la corriente eddy con respecto, por ejemplo, a las partículas magnéticas es que la corriente inducida puede ser aplicada fácilmente a piezas de acero austenítico que no son magnéticas pero son muy buenas conductoras. También debemos tener en consideración el tamaño y forma de la discontinuidad, tomando en consideración que hay un comportamiento muy parecido al de las partículas magnéticas. Las discontinuidades que fluyan en el mismo sentido del embobinado no van a generar señal, tiene que cortar el
tiene que cortar el flujo del campo magnético secundario inducido que se genera en la pieza. Sin embargo, los palpadores actuales están diseñados para generar ese campo magnético secundario en la pieza y poder variar el mismo. Y por último, debemos tener en cuenta la permeabilidad magnética de el material a probar. En primer lugar, hacemos una preparación de la superficie. Aun cuando esta preparación no es crítica, siempre es necesario eliminar toda capa de polvo, grasa y aceite que impidan o determinen un mal contacto o no garanticen un buen contacto del transductor o de la bobina con la pieza a probar. En segundo lugar, debemos seleccionar el transductor o la bobina o la sonda adecuada dependiendo del tipo de material, dependiendo de la frecuencia con que se vaya a trabajar y dependiendo de qué tan profundo pudiera estar la discontinuidad o grieta. En tercer lugar, se enciende el equipo. Estos son equipos generalmente portátiles que utilizan batería y tienen una especie de inversor de corriente o transformador de corriente que me genera corriente alterna y excita la bobina de prueba o el transductor de prueba. Dejo aquí el siguiente enlace con un video para que amplíen lo hablado hasta ahora en clase. Hablemos un poquito de las ondas o transductores. Este es un elemento esencial para poder comprobar a través de la inspección de corriente inducida. La sonda es una bobina o un solenoide, también conocido como transductor, el cual al ser sometido a una corriente alterna produce un campo magnético variable. Esta corriente alterna va a inducir ese campo magnético en el material a probar y va a poder percibir el campo magnético inducido que se genera por las corrientes parásitas o corrientes de Foucault. Para ello es importante que dos parámetros o características que deben estar presentes y que debemos tomar en consideración, los cuales son la inductancia y la resistencia ómnica. La inductancia, como ya hemos dicho anteriormente, es la capacidad de una bobina para almacenar energía en forma de campo magnético. Esta energía de campo magnético que se almacena ahí está generado, por supuesto, por el flujo de la corriente eléctrica generada. Y la resistencia es justamente el parámetro o la oposición de ese mismo material al flujo de la corriente eléctrica por ese conductor. Esto va a depender entonces, en primer lugar, del tipo de material con que está fabricado esa bobina, si es cobre, aluminio u otro material, de el diámetro o el espesor del alambre y de la longitud de esa bobina. Entonces tenemos que la eficiencia de la sonda o transductor o la bobina como tal va a depender de la frecuencia del campo alterno, del tamaño y forma del solenoide, es decir, diámetro y longitud, y de la distancia que hay del solenoide o bobina a el material, la separación que hay de esa bobina al material prueba, lo que se conoce como efecto lift-off. Mientras haya un buen contacto, vamos a tener una mejor caracterización en la prueba. Continuando con los procedimientos en la corriente inducida, vamos a tener como cuarto paso precisamente la inducción de la corriente a través del material de prueba. Esta inducción de la corriente simplemente va a transformar
el material prueba, que es un material conductor, en una especie de bobina electromagnética que va a generar a su vez un campo magnético eh, circular. Estas discontinuidades en una superficie, cuando hay presencia de discontinuidades, va a alterar el flujo de esta corriente eddy, creando una fuga y una variación en el voltaje percibido por el aparato debido a la resistencia que genera esta discontinuidad. Esta alteración va a ser percibida en el aparato a través de una pantalla o de un pulso eléctrico que pueda ser medido. La señalización de este aparato puede inclusive medir no solamente la profundidad de la discontinuidad, sino también el tamaño de esa discontinuidad, y inclusive hay aparatos que pueden dar una señal audible, sonora, o una señal de pulso eléctrico a través de una pantalla donde se ve la variación de la fase. Dejo a continuación el siguiente enlace del video para que puedan ampliar lo hablado aquí en clase. Ventajas. En primer lugar, se aplica a todos los metales y aleaciones electroconductoras, inclusive aceros austeníticos, que no son aceros que no son magnetizables, pero que son muy buenos conductores eléctricos. Se puede utilizar este tipo de técnica. El resultado de las pruebas es inmediato, es decir, aplicar la prueba inmediatamente te va a dar el resultado si hay una falla o no. Los equipos son portátiles, lo que facilita el trabajo en el campo. No ocasiona daños, por supuesto, es una prueba no destructiva y tampoco genera riesgo eléctrico ni de otro tipo. Mide el tamaño y el defecto de la discontinuidad, tanto en el tamaño como en la profundidad, y permite aplicar en áreas de difícil acceso con acceso limitado, porque los palpadores que se pueden utilizar tienen una geometría que permite llegar a accesos difíciles, y también igualmente como ventaja permiten medir con exactitud la conductividad eléctrica del material. En cuanto a las limitaciones, está restringido a la profundidad del defecto. No tienen que ser defectos subsuperficiales. Dependiendo del tipo de probador, podemos inclusive llegar hasta una profundidad de 6 milímetros. Aplicables únicamente a materiales conductores de electricidad. Sin embargo, podemos utilizar en materiales que tengan pintura o recubrimientos superficiales que no sean conductores. Podemos igualmente aplicar, porque siempre y cuando esta superficie no sea de un espesor mayor y podamos aplicar la corriente inducida. En algunos casos es difícil verificar en metales ferromagnéticos, dependiendo de su capacidad magnética, si son diamagnéticos o paramagnéticos. Igualmente, las formas irregulares y no uniformes, las formas complejas, son difíciles porque generan un efecto de borde. Y igualmente no permite identificar de manera clara cuál es la naturaleza de la discontinuidad, si es por tensión interna, si es por tensión superficial, si es por cambio de temperaturas en las piezas o otro tipo de efecto. Y por supuesto se requiere de personal calificado que esté certificado en el uso del equipo de corriente inducida. En cuanto al ámbito de aplicación aeronáutico, su uso es muy variado y prácticamente ilimitado. La única limitación que vamos a tener en el uso aeronáutico va a depender de que sea material conductor eléctrico o no conductor eléctrico. El uso para estructuras es ampliamente usado, tanto en detectar discontinuidades en la piel de la superficie del fuselaje, largueros, cuadernas, verificación de vigas por daños estructurales
o por efectos de tensiones. Igualmente en el ala, en los largueros, las costillas, los flaps, slap, en cualquier superficie móvil o superficie de control de vuelo, puede ser ampliamente usado para búsqueda de grietas por tensiones superficiales o por efectos de cambio de temperatura. Igualmente puede ser ampliamente utilizado en el sistema de tren de aterrizaje y en cualquier parte del motor, como sección de álabes, turbina, sección de la tobera de escape, sección de la parte o la tobera de admisión. En forma general, la única limitación que sea material con eh, conductor eléctrico. Podemos detectar entonces cualquier tipo de efecto como discontinuidades superficiales y subsuperficiales, grietas, porosidades, inclusiones, daños por corrosión y identificar condiciones como conductividad eléctrica, permeabilidad magnética, tamaños y espesores de tratamientos térmicos y espesores de recubrimientos no conductores o de materiales no magnéticos. Seguimos aquí con el ámbito de aplicación, lo podemos ver aquí en la industria en general. Es muy utilizado para la inspección de tubos de acero, inspección de soldadura e inspección de uniones en tubería. En el mundo aeronáutico principalmente se utiliza para detectar corrosión y grietas superficiales y subsuperficiales, así como recubrimientos térmicos y recubrimientos en superficies de materiales no conductores eléctricamente. Bien, con esto finalizamos la parte de corriente inducida. Estamos completamente a la orden y, como siempre finalizo, la prevención es tarea de todos. Gracias por su atención.